establezca la responsabilidad máxima en una institución o una empresa. En este caso dice, señor Juan Ríos, alcalde municipal. Así como puede decir a los accionistas, puede decir al directorio, al presidente ejecutivo. La tercera parte es el párrafo de introducción. El párrafo de introducción. Dentro del párrafo de introducción se debe señalar el proyecto, en este caso, ¿no? Y dice, hemos auditado el proyecto y está el nombre del proyecto. También está señalando la etapa y la fase, ¿no? Proyecto, y está el nombre, mejoramiento barrial de zona Inmaculada Concepción, que comprende el diseño y la fase 2. Ese es el nombre del proyecto, determinando la etapa y también la fase. Luego está el alcance, otro dato importante que va en el párrafo de introducción, es el alcance en el cual se ha desarrollado el examen de auditoría. Dice ejecutado del 2 de enero al 31 de abril. Ese es el periodo de alcance de la auditoría. Luego se puede mencionar, si existe el dato, el nombre del financiador, que en este caso dice financiado por el Banco Mundial. Puede decir financiado por el Fondo Monetario Internacional, financiado por la embajada de algún estado, alguna república. Entonces, se puede colocar el nombre del financiador, siempre y cuando existe. Luego dice, y ejecutado, también se puede colocar el nombre de la empresa que ha ejecutado el proyecto en la fase que establece. En este caso dice, ejecutado por la empresa Ríos y Asociados. Ese es el nombre de la empresa que ha diseñado este proyecto. ¿Ya? Hasta ahí tenemos nombre, tenemos el alcance, tenemos el ente financiador y el nombre del contratista. Entonces, pueden existir esos datos dentro del entorno de la información financiera, bueno, la información para elaborar el informe del auditor. Luego, otro dato adicional dice, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestionó el proyecto en beneficio de la ciudadanía de la zona Inmaculada Concepción. Entonces, también en el párrafo de introducción se debería mencionar para quién es el beneficiario o los beneficiarios de la gestión del proyecto. A través, aquí se hace un detalle muy resumido sobre el beneficio que se genera. Dice, a través de la ejecución de 100 metros cuadrados de acera y muro de contención de 20 metros de largo y 5 metros de ancho. Es una descripción general del beneficio que se está dando a los beneficiarios, ¿no? Entonces, datos importantes en el párrafo de introducción: alcance, proyecto, zona, bueno, beneficiarios, si existe el órgano financiador y si tenemos el dato de la empresa, también deberíamos señalar. Cuarto párrafo es el párrafo de responsabilidad. Párrafo de responsabilidad. Párrafo de responsabilidad. Existen dos tipos de responsabilidad. Uno está por la responsabilidad del ente que gestiona el proyecto y la responsabilidad del auditor. La responsabilidad del ente que gestiona el proyecto es del ente que ha gestionado los recursos, y en algún caso puede ser tanto la gestión de recursos como la inversión financiera. En este ejemplo dice, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es responsable de gestionar el adecuado desarrollo, y ahí está otra vez el nombre del proyecto, que comprende la etapa de diseño para nuestra auditoría y fase 2, en conformidad
otro aspecto importante que va en este párrafo es bajo qué criterio normativo técnico se ha realizado la gestión del proyecto. En este caso dice, en conformidad a las normas técnicas para el cumplimiento adecuado de los niveles de satisfacción de los usuarios y que puedan impedir el uso inadecuado de los recursos previstos en el proyecto. Entonces, el ente gestor tiene que llegar a un cumplimiento normativo. Si se le han entregado recursos, ¿cómo esos recursos han sido utilizados? ¿Bajo qué criterio normativo? ¿Bajo qué base técnica legal? Entonces es importante. En materia de una auditoría financiera, en este punto se coloca el marco normativo financiero, llámese normas internacionales, normas nacionales, pero ese es un marco financiero, esto es proyectos. Entonces tiene que estar gestionado en función a el marco técnico que hace y se realiza en el proceso del proyecto y la etapa en la cual estábamos alcanzando nuestro examen. La responsabilidad del ente gestor es un párrafo y la responsabilidad del auditor. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad del equipo de auditoría? Si no es en expresar una opinión sobre el examen, en este caso sobre el objeto. ¿Cuál es el objeto? El proyecto. Y ahí menciona, ¿no? Realizado al proyecto, otra vez está el nombre del proyecto como tal, que comprende, otra vez se hace mención al diseño, a la fase. ¿Con base a qué? Y aquí viene el criterio. Con base en normas técnicas para el adecuado cumplimiento del mismo. Este es un ejemplo básico, puede existir normas específicas que podríamos mencionar. Ahora, como es un informe ejecutivo, no se colocan todas las normas en financiera ni en ningún otro tipo de auditoría. Se coloca sobre todo la norma principal y se puede añadir una redacción así como el cumplimiento de las demás normas que conllevan o que desarrollan el presente examen, ¿no? Pero hay que en primera instancia colocar la norma más específica y luego podemos hacer mención a un cumplimiento genérico. El informe es un resumen, ¿verdad?, de todo el trabajo que se ha hecho en la etapa de planificación y en la ejecución. Entonces, aunque parece un resumen, detrás de este informe existen todos los detalles necesarios. Por eso existe la referencia y la correferencia, donde seguramente este informe conlleva en otros documentos una descripción mucho más detallada. ¿Qué más menciona? Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con fin de obtener una evidencia suficiente y competente, libre de introducciones materiales. La materialidad es un concepto que no solamente se maneja en materia financiera, sino se puede aplicar en otros tipos de exámenes, operativo, en un examen de proyectos, ambiental, porque la materialidad es la importancia significativa de que un registro, un estado, una actividad, un proceso o un procedimiento puede influir en la decisión. ¿En la decisión de quién? Del auditor para emitir su informe. La importancia material. Que eso es a criterio y en función a un análisis, ¿no? En materia financiera depende tal vez del importe, pero también de la ocurrencia, ¿no? Si es una empresa en materia financiera de, vamos a colocar Coca-Cola, y si Coca-Cola de alguna manera pierde el día de hoy 1.000 bolivianos, eso en una importancia significativa no es tan relevante. ¿Por qué? Porque es Coca-Cola. Tal vez eso representa lo que genera en 30 segundos. Es un ejemplo. Pero para otro tipo de empresa, vamos a colocar una empresa que se ha fundado, que se ha hecho su apertura el día de hoy, perder en su primer día 1.000 bolivianos posiblemente es significativo. ¿Por qué? Porque está comenzando, está desarrollando sus actividades. Entonces, la importancia significativa, las incorrecciones materiales dependen de quién, cómo, dónde, cuánto, por qué, ¿no?
Es un análisis, no es un estándar. Entonces, aquí mencionamos las responsabilidades. Hay dos párrafos de responsabilidad. La responsabilidad del gestor y la responsabilidad del auditor. Tal vez incluso en proyectos se podría hacer una responsabilidad del contratista. ¿Cuál es la responsabilidad del contratista? A la persona que le hemos entregado los recursos para que ejecute la parte operativa. Seguramente es cumplir en base al diseño, a nuestros requerimientos, ¿no? En la Universidad Salesiana quiere construir un nuevo edificio y le han financiado, no sé, el gobierno de España. Bien, el gobierno de España entrega recursos a la Salesiana es el ente gestor, que no puede construir porque no tiene esa capacidad, no tiene la maquinaria. ¿Qué va a hacer? Va a contratar a una empresa que puede hacer eso. Entonces, al hacer el proceso de contratación, le va a decir: quiero que mi edificio tenga estas características de acuerdo a mi diseño. Muy bien. Entonces, esta empresa contratista tiene una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? De cumplir con el diseño, con los requerimientos, con las especificaciones que se ha establecido. Si decía 3 niveles, tiene que entregarme con 3 niveles. Decía pintado color blanco, pues pintado color blanco, ¿no? Su responsabilidad está en función ¿a qué? Al proceso de contratación, a un contrato, a especificaciones técnicas. ¿Se puede establecer eso? Sí, podría establecerse, pero también habría que ver la relevancia y la importancia de por qué generar ese tipo de información en este tipo. 5. Vamos a lo que significa el procedimiento. Es necesario establecer, no detallar tal vez todos los procedimientos que se han realizado. Se han hecho confirmaciones, entrevistas, se ha viajado, se ha desarrollado inspecciones. Tal vez sería muy ambuloso describir todas esas características, cuando en esencia sabemos que podemos referenciar nuestro informe ¿a qué? A los papeles de trabajo. Y en cada papel de trabajo hay una actividad, ¿no? Por eso aquí está un resumen. Dice: el examen fue realizado usando un criterio analítico y descriptivo. Análisis y descripción, ¿no? Tipos de investigación, ¿no? Hay el descriptivo, el explicativo, el exploratorio, analítico, ¿no? Pero de alguna manera el auditor se puede basar siempre en un análisis y en una descripción. Una interpretación no es muy recomendable porque nos estamos dando a decir que es de acuerdo a nuestra opinión y no es de acuerdo a la opinión personal del auditor. Es de acuerdo a lo que menciona la norma, lo que dice un documento técnico legal. Por eso dice analítico y descriptivo del procedimiento realizado, y una vez más recalcamos el nombre del proyecto, la etapa, la fase, a través del uso de técnicas de auditoría. En esta parte dice inspección documental y entrevistas, pero no son las únicas técnicas que existen. Pueden generarse otro tipo de técnicas de análisis, reconstrucción, recálculo, observación, correlación. O sea, hay infinidad, de acuerdo a lo que establece nuestra característica de la protección. Pero se establece un párrafo en el cual hablamos acerca del procedimiento que hemos cumplido. No estamos diciendo, primer paso, solicitar información. Segundo paso, no estamos haciendo programa de trabajo. En el programa de trabajo hay un detalle extenso, específico. Dice paso 1, paso 2, paso N. Pero en este momento no estamos haciendo relación a todo. Estamos haciendo un resumen muy esquemático para que entiendan. El informe, ¿a quién va dirigido? A una máxima autoridad. Que la máxima autoridad no se va a detener en ver tus 10, 15 o 50 legajos de papeles de trabajo que te va a revisar. Él va a esperar ver resultados. Y normalmente el informe va a estar siendo muy concreto. Que luego en una charla se puede explicar tal vez algunos otros aspectos importantes. Pero en primera instancia, esto tiene que ser entendible, resumido, concreto, ¿no?
6. Tenemos la opinión. Recapitulando en lo que son auditoría financiera, conocemos que hay 4 tipos de opiniones, ¿no? Tenemos la opinión sin salvedades, o no calificada, o limpia, algunos autores. Tenemos la opinión con salvedad, ¿no? Tenemos lo que significa la abstención, y tenemos, por último, la opinión adversa negativa. Son 4 tipos de opiniones que se pueden tener, ¿no? Que esas opiniones están en función ¿a qué? A la etapa de ejecución y al conglomerado de desarrollo que hemos generado, ¿no? Se genera una opinión en función a el contexto global, no a una parte, es una opinión en función al todo, ¿no? Si esto es el todo de la auditoría, nuestra opinión va en función al todo. ¿Que hay un momento de criterio profesional que se genera? Sí, porque si de alguna manera dentro de nuestro contexto hay una pequeña parte que tal vez está impidiendo generar una opinión limpia, sin salvedades, la pregunta es ¿qué tan significativo es esa pequeña parte? En tamaño y en extensión, ¿verdad? Puede decir que tenemos 10.000 comprobantes y de los 10.000 comprobantes 3 nos tienen la firma del contador. ¿Es significativo? 10.000 comprobantes es el universo y 3 no tienen la firma del contador. ¿Es significativo? Depende. La palabra esencial del auditor, ¿depende de qué? ¿De que si me cae mal o bien el contador? No. ¿Verdad? ¿Depende de que si es mi amigo no lo voy a observar? No. Depende de qué información presentan esos 3 comprobantes. Si realmente los comprobantes son de 5 bolivianos, algo insignificante, entonces no le vamos a observar, no vamos a decir que todo está mal, o que está de alguna manera yendo por un camino inadecuado. Cuando es algo formal, no tiene una importancia significativa, no le voy a observar de eso, ¿no? Tal vez en la década de los 90, 80, el auditor mejor era que observara esas cositas. Hoy en día es la relevancia. Pero ¿qué pasa si esos 3 comprobantes tienen procesos de contratación? Así va de los 50.000 bolivianos. ¿Es significativo? Sí, se empieza a convertir en significativo. La pregunta es, ¿por qué no lo ha firmado? Y seguimos yendo más a detalle y vemos que esos 3 comprobantes son de un mismo proveedor. Más detalles, más incidencias. Vamos más a detalle y vemos que los 3 procesos de contratación no tienen cotización. Más detalles, ¿verdad? Entonces, eso que en primera instancia parece pequeño, puede llegar a ser muy importante. Pero la palabra es, depende de qué, de nuestro análisis, de nuestra forma de poder ver y analizar. Eso es lo importante del auditor. Lo demás son procedimientos básicos, generales, es hacer entrevistas, hacer recálculos, pero la parte esencial está en ese análisis, esa descripción, que ese análisis lo generas a través de ¿qué? De tu criterio, de tu experiencia, de tu manera de ver. En este párrafo dice, en nuestra opinión, excepto las recomendaciones de control interno, se puede establecer, otra vez el nombre del proyecto, que presente información veraz y real con respecto a los objetivos con el cual fue planteado. Aquí viene la diferencia entre lo que es una auditoría financiera y una auditoría de proyectos. En auditoría financiera tenemos 4 tipos de opiniones. ¿Muy bien? 4. Que está diseñado esencialmente ¿para qué? Para hablar de un enfoque financiero, ¿no? Pero que de alguna manera podemos utilizarlo para una auditoría de proyectos. La base general sí, pero no podemos decir razonablemente. Tenemos que opinar sobre el cumplimiento y el objetivo del proyecto. Cuando hablábamos a inicios de las primeras clases decíamos, el proyecto tiene una finalidad, que es un beneficiario, que es un objetivo por el cual se ha hecho el proyecto.
Si hemos construido un puente, se ha construido un puente, ¿cuál es la finalidad? La accesibilidad de los usuarios. Pero si se ha construido el puente y después de 2 meses ese puente se cae, se cierra o no se utiliza, ¿se ha llegado al objetivo? No, porque el objetivo no es la construcción, no es darle dinero a un constructor para que él gane dinero por su construcción. No, tampoco es el aplauso del alcalde, el aplauso de la persona. Eso no es el objetivo. El objetivo es llegar a poder brindar un beneficio. Y cuando en nuestra auditoría no encontramos ese beneficio, no encontramos el desarrollo de eso, entonces ahí podemos llegar a utilizar estos otros conceptos, de decir opinión negativa, opinión adversa. Pero para llegar a eso tenemos que llegar a estar seguros, y es un análisis global, en función a aquellas cosas que tal vez nos puedan llamar la atención, pero hay un momento en el cual opinamos, en función a la normativa legal, a lo que significa el marco normativo y nuestro objeto de auditoría. En el tema de, cuando hablamos de recomendación del control interno, todo es en realidad control interno en auditoría. Control interno en la parte financiera, control interno en la parte operativa, control interno en proyecto. ¿Qué es el control interno? En sí, es el cumplimiento de la información técnico legal, ¿no? En materia financiera, un ejemplo muy recalcado en estas clases es: si se tiene un reglamento de caja chica, el reglamento tiene que aplicarse. Tiene que aplicarse. Si no se aplica, entonces esa es una observación para control interno. ¿Por qué? Porque ¿para qué la empresa ha generado ese reglamento de caja chica? Para controlar internamente. Si el reglamento dice cada viernes a las 5 de la tarde el responsable junto con el supervisor hace el arqueo de caja chica, entonces yo como auditor, cuando llego a hacer la auditoría, ¿qué voy a buscar? Voy a insumirme de ese reglamento, voy a hacer mi planilla y voy a decir: a ver, señor cajero, ¿usted ha hecho a las 5 de la tarde el arqueo de caja chica? ¿Sí o no? Sí, está. Ahora demuestre, documento, se ha hecho, muy bien, se ha utilizado el procedimiento, hasta ahí está bien. ¿Ha estado presente el supervisor? ¿Sí o no? No ha estado. Si no ha estado, eso es incumplimiento. Ahora, ahí viene la otra parte que no entiende el auditado. No es que me cae mal la persona. Yo solamente vengo a ver que se cumpla lo que dice su reglamento. Su reglamento dice 3 de la tarde tiene que estar el cajero, el supervisor, pues tiene que verse, tiene que evidenciarse esa situación. Si no se evidencia, entonces eso es una observación de control interno. Y hemos dicho que las observaciones tienen 5 etapas. A ver, tiene lo que es la comisión, el criterio, la causa, el efecto, la recomendación, ¿verdad? Entonces ahí ya se encuentra lo que significa una observación, porque es recomendación de control interno. Pero cuando no existe, ¿cuándo no se puede hacer la recomendación de control interno? Cuando no tienes un criterio. Si no existe un criterio, ¿qué le vas a observar? ¿Qué le vas a decir? Tiene que existir un criterio. Si en mi ejemplo no existe un procedimiento para controlar la caja chica, ¿qué le voy a observar? Nada, porque no hay procedimiento, no hay control. Ahora puedo decir, sí, puedo hacer una recomendación de que de alguna manera deberían tener control en la caja chica, pero específicamente no tengo criterio específico. Ahí tengo que pasar a un criterio general. Si veo la importancia, y ahí me voy a preguntar, a ver, ¿cuánto dinero maneja el señor que administra la caja chica? Se administra 100 bolivianos al mes, eso no es importante. Se administra 20.000 bolivianos y tiene reposición de fondos cuando se acaba, y ha hecho 5 reposiciones en un mes, 20 por 5, 100.000. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué no tiene reglamento? Entonces ahí sí lo puedo observar. Pero no lo estoy observando del hecho de que no cumple una cosa porque no lo tiene. Le voy a observar por el hecho de que
¿Por qué no tiene un reglamento de compras? Eso es otra cosa. Y para eso tengo que buscar pues, un criterio, una norma, algo que me diga que es necesario que exista control financiero. Y eso, para saber dónde voy a pisar, para decirle, señor, usted tiene que hacer esto, tengo que encontrar pues y buscarme las normas. En materia financiera debería partir de una norma general que se llama las 14 normas contables. Y si en algún lugar de ese mundo de esas 14 normas dice que es necesario hacer control financiero, pues me extraigo ese párrafo y eso lo voy a colocar como mi criterio. Si no encuentro nada, ¿ahí quedó todo? No. Tengo que irme a otra norma. Me voy a buscar las NIC, me voy a buscar las NIAS y voy a buscar ahí. Y tengo que encontrar algo. Si no encuentro, no puedo observar, no tengo criterio. Ahí es lo importante de la auditoría. Allí se convierte en algo que hasta ahora la inteligencia artificial y ningún software puede hacer, que se llama criterio profesional. Y eso es en función a ¿qué? Lectura, experiencia y consulta, ¿verdad? Ahí se vuelve importante el auditor. Lo demás es cosa que se puede hacer o se deja a un profesional que esté iniciando, ¿verdad? Con ustedes no hemos hecho ese ejercicio de la referenciación o posreferenciación de documentos, que lo hago en otras materias, pero esta es una materia muy específica, tributaria, financiera. Hay dos clases que yo destino solamente a hablar de referenciación, donde los auditores, bueno, los estudiantes traen sus documentos, 10 a 20 hojas, y tienen que referenciar y correferenciar. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer todo ese procedimiento? Se tardan 2 horas en hacer. 20 horas. 20 horas. Y después de eso, mi pregunta, les digo al final, luego de ver los 20 horas, 2 horas trabajando en eso, les dicen, no, pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Por eso es que a veces nos quedamos hasta tarde, porque tenemos que estar sellando, referenciando, firmando, revisando, ¿verdad? Ahí se vuelve. Pero es el trabajo que se genera. No hacemos eso con fuerza. Me hubiese gustado hacer eso con ustedes, pero no se puede hacer porque estos proyectos, lo otro es tributario, lo otro es financiero, tiene sus características esenciales. Ahí se darían cuenta de esa parte. Pero eso es algo que no es complicado. Sí es largo, pero no es complicado. ¿Dónde está lo importante? Es en el análisis, es en aquello que no se los forma. No se los forma. Por eso les preguntaba si en cada una de las auditorías que ustedes han pasado de proyectos financiera gubernamental han llegado a ver informes de auditoría. ¿Han llegado? ¿Han llegado a hacer informes? A hacer informes. No decirles, hay 4 tipos de opiniones y eso es todo. Entonces necesitan ustedes conocer. En nuestra opinión, dice al final, la información veraz y real con respecto al objetivo con lo cual fue planteado. ¿Por qué muchas veces se repite, y alguien dirá, por qué muchas veces en el informe hacemos mucha relevancia en lo que es el proyecto, la fase y la etapa? Es porque siempre tenemos que enlazar hasta dónde es la responsabilidad, hasta dónde es el alcance, porque muchas veces este informe puede ser utilizado de una manera inadecuada, donde se puede hacer hablar al informe con otra cosa que no es lo que estamos llegando. Por eso recalcamos siempre, nuestra responsabilidad del autor es esto, su responsabilidad del que está encargado del proyecto es esto, nuestra opinión sobre el alcance, sobre el criterio es esto. Por eso especificamos de esa manera. Parece muy general repetir en cada paso casi ciertos detalles, pero es porque a veces se utiliza de una forma inadecuada. Queremos hacer hablar otra cosa. ¿Ya? La última parte dice, asimismo, y esta es la séptima parte, puede haber un párrafo de énfasis. ¿Qué es el énfasis? Es hacer mención a un hecho o a una circunstancia importante, relevante,
que no necesariamente la tenemos que detallar, la tenemos que advertir. Una vez más, ¿a quién estamos enviando esto? A la máxima autoridad, que muchas veces esta máxima autoridad de auditoría tal vez conoce cero, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera es un profesional, puede ser otro tipo de autoridad, ¿no? Que ha sido nombrada, ha sido delegada. Y como ese tipo de persona tal vez no conoce ciertos términos que nosotros administramos, tiene que ser muy ejecutivo. Que sí hay cosas que tenemos que decir, mencionar, tal vez en una reunión, lo hacemos. Por eso somos auditores que no dependemos de un área financiera, no dependemos de una estructura superior, excepto de quién, de la MAE. El auditor de quién depende solamente de la MAE, en auditoría interna, ¿no? Y como solamente dependemos de él, pues de alguna manera tenemos que reunirnos, hablar, exponer, dialogar. Y en esta parte dice, asimismo, hacemos notar que no se nos proporcionó la carpeta inicial del contrato de ejecución de obra, aspecto que deberá ser analizado por el equipo de auditoría para la siguiente fase. Hemos mencionado que no podemos dar una opinión sobre algo que no hemos visto, que no conocemos, ¿verdad? Y a eso se le llama limitación. Limitación. ¿Por qué? Si la fase tenía 5 etapas, no. Si la etapa tenía, 5 fases, y nuestra auditoría tenía que llegar a las 5 fases, pero no nos han dado la documentación de 2 fases, no podemos hablar sobre el total. Tenemos que siempre limitarnos hasta donde hemos tenido el acceso a la información. Hay otras circunstancias que existen. Cuando el auditor solicita información, muchas veces el área auditada no proporciona la información. A veces no lo proporciona, ¿por qué? Porque sabe que existe algo importante. Si ustedes en un plano quieren ocultar algo, llevándolo a un campo diferente, van a ocultar eso, ¿verdad? Van a ocultar, ¿no? ¿Para qué? Para que los demás no observen, ¿no? No observen. Lo van a ocultar o van a tratar de disimularlo. Hay que pensarlo desde el otro punto de vista. Si tú eres el auditado, sabes que está mal algo, vas a entregarle todo el primer día, así para que se observe. No, ¿verdad? Vas a hacer que demores. Que demore tanto, lo más que puedas. Si tu auditoría tenías 10 días para hacer una revisión de una carpeta y la solicitas el primer día, pues el área auditado va a alegar muchas cosas para entregarte el 7º, el 8º y si fuera por ellos el 10º día. Y ahí está la pregunta, ¿en un día, en 2 días vas a revisar algo así? No le van a dar el énfasis. Ya han visto que en el MPA hay plazos. Acabas esto en 10 días y es 10 días. No hay más. Por eso tiene plazos en el MPA. Dice, planificación, este plazo. Ejecución, este plazo. Informe, este plazo. No hay más ampliación. Excepto tal vez por una circunstancia muy importante. El auditado muchas veces va a querer que el auditor no genere un adecuado trabajo. Y eso es lo que se van a encontrar ustedes en la práctica. ¿Qué tienen que hacer? Pues lo mejor, siempre lo que se recomienda es no pelear. Nunca es ir con una actitud negativa. Pero ya en la experiencia, al pasar los años, van a darse cuenta que tienen que buscar algún tipo de estrategia. Para empezar, si ya sabes que te van a entregar la información después y que por culpa de ellos vas a tener que sacrificar tu sábado, sacrificar tu domingo, sacrificar tus salidas, si querías irte a las 6:30, pero tenías que irte a las 11, entonces tienes que ir buscando estrategias. Para empezar, el primer día tienes que solicitar información. Si pasados 2 días no existe la información, pues hay que reiterar, hay que hablar con tu nivel superior, hay que moverse, para que no llegue el 7º día o el 8º día cuando no exista nada y luego te busquen que tienes que analizar esto en menos de media mañana.
cuando no vas en contratos, es dedicación, es análisis, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, a ver, tal vez muchos no han visto un proceso de contratación. Los procesos de contratación son bien complejos, dependiendo la característica. Son tomos de tomos que le puedo dar a un auditor y tiene que revisar. Hay detalles que tiene que ver, tiene que leerse el contrato 5 veces para entender, para comprender qué es, dónde es. Y es ahí donde nuestro trabajo se vuelve tedioso. Cuando muchas veces no te ayudan o no te quieren ayudar. ¿Verdad? Entonces, eso hay que buscar y eso no nos prepara. En estas 4 aulas, en sus 5 años, nunca te han preparado lo que tienes que enfrentar cuando vas a estar. Pero es ahí donde tú tienes que ir viendo estrategias, viendo formas y ayudándote en lo que significa el trabajo. Dice, asimismo hago notar de que no me han dado la carpeta inicial del contrato, por eso mi opinión no está basada en ese contrato. Me voy a abstener de decir algo. Para ir finalizando, lo último dice, firma del auditor, porque tiene que haber la firma de quién se hace responsable de esta firma. Luego está, bueno, abajo también de la firma, tal vez no está acá, pero también debería estar el nombre, el registro profesional del colegio, en este caso el Colegio de Auditores Nacional y Colegio de Auditores Departamental. Y luego debería estar, sí, la fecha del informe y al final dice la dirección del auditor, el número de registro oficial de los auditores, ¿no? Entonces, eso es la estructura, ¿no? Esencialmente, esta es la estructura que vamos a establecer para